¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva teleentrevista de Canal TVU y sus redes sociales, siempre preocupados, atentos a los diversos temas que tienen que ver con la actualidad de la región del Biobío y también del país. En esta oportunidad vamos a conversar con don Marcelo Plaza, presidente de la Corporación Regionalista Cor Biobío. Marcelo, gracias por responder a nuestro llamado. ¿Cómo le va? Hola Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias a ustedes por la posibilidad de que Cor Biobío pueda ir mostrando, ¿cierto?, el trabajo que está realizando y que creemos que es sumamente relevante para la región. Muchas gracias. Sí, conocemos el trabajo de Cor Biobío desde hace mucho tiempo, pero lo que nos convoca hoy básicamente es esta sesión en que tuvo el Observatorio Fiscal Biobío, donde ustedes están al alero justamente de esto, en la Comisión de Hacienda del Senado y en otros estamentos también donde tiene participación el gobierno, el Ejecutivo, para advertir ciertas situaciones que están pendientes en materia de descentralización y que tienen que ver también con la próxima elección del gobernador regional. Cuéntenos de esa cita. Bueno, efectivamente tuvimos a nuestro juicio, muy buena reunión con la Comisión de Hacienda del Senado y también con participación del Ejecutivo. Estuvo presente en esa reunión el subsecretario Alejandro Eber con su equipo directo. Bueno, todos sabemos que, en definitiva, hoy día la oportunidad es bien importante de ir concretando nuestro sueño de descentralización o fortalecimiento de la región, principalmente por la emergencia de esta nueva figura que es el gobernador regional que va a ser electo, la elección que se lleva a cabo en poco tiempo más, estamos hablando del 11 de abril. En ese contexto es que Cor Biobío venía realizando de hace ya un tiempo un análisis bastante acucioso a través del Observatorio Fiscal, establecido, ¿cierto?, por esta organización, se realizó, producto de todos estos estudios, resultó un informe que denominamos Barómetro de Descentralización, donde se efectúa en realidad un análisis bastante al detalle, bastante concienzudo de parte de los especialistas de Cor Biobío. En varios aspectos se analizó y es lo que se presentó en esta oportunidad en el Senado. En esta reunión tuvimos la oportunidad de presentar nuestro barómetro de descentralización. Si bien es cierto, el foco principalmente estuvo puesto en dos aspectos que tienen que ver con los proyectos de ley de descentralización principales que están vigentes en este minuto, como por ejemplo la ley corta de descentralización que entró en septiembre del 2020, y también la ley de rentas regionales. Esos son, diría yo, los puntos, las líneas que articulan en gran medida todo lo que va a ocurrir respecto de la descentralización por la emergencia entonces del gobernador regional. Los temas que revisamos en esta reunión, y como digo, están insertos en este informe de barómetro de descentralización, fue, bueno, primero obviamente el marco jurídico, en el cual se ampara todo esto, el gran paraguas. Posteriormente nos referimos a estas leyes de descentralización que acabo de mencionar, tanto la ley corta como la ley de renta, y luego mostramos un análisis del informe de la mesa técnica de descentralización que cubre. Nosotros esto lo agrupamos en cuatro aspectos bien fundamentales y que en realidad permiten agrupar de una manera mucho más consistente el análisis, que son, bueno, la transferencia de competencias la transferencia de competencias del gobernador, del intendente al gobernador, la estructura y organización del nuevo gobierno regional, lo que es el financiamiento regional y otras materias reglamentarias relacionadas, digamos. En términos muy generales eso fue. Ahora, como gran, diría yo, como gran reflexión de esta reunión, es que la verdad es que tanto el Ejecutivo como la Comisión de Hacienda estuvieron bastante receptivos. Fue una reunión muy grata. Dentro de la discusión también ellos generaron ciertos compromisos, particularmente
la Comisión de Hacienda, de continuar, de fijar nuevas reuniones para continuar analizando estos temas, porque les parecieron de verdad muy interesantes el análisis, diría yo, crítico que Corbiobío hace y les proporciona con el afán de mejorar, de contribuir a mejorar finalmente la instalación de este gobierno regional focalizado en el concepto de descentralización. Marcelo, vamos desgranando algunos puntos de este análisis, de este informe. ¿Por qué preocupa tanto el tema de los presupuestos de los gobiernos regionales a partir de lo que va a venir luego con la elección del gobernador regional? A ver, hay varias cosas ahí. Lo primero es un poco mirando el escenario general. Se sabe, ¿no es cierto?, que por lo menos en Chile el gasto público, si pensamos en el gasto público destinado a las regiones, estamos hablando de un 14,5%. Estos son cifras que están publicadas por la Universidad Católica de Chile hace muy poco tiempo. 14,5% del presupuesto del gasto público, ¿cierto?, nacional destinado a regiones. Y nosotros nos comparamos con la OCDE, y la verdad es que estamos bastante lejos de lo que maneja la OCDE, que es un 27,4%. Entonces, probablemente va a ser difícil que en una primera instancia podamos lograr ese nivel de gasto público, ¿cierto?, en regiones, pero la intención es, y dado que como país nos estamos comparando permanentemente con la OCDE, la intención es ir a lo menos a esos valores promedios. Dado eso marca inmediatamente, evidentemente, una gran diferencia, una gran brecha que de alguna manera hay que intentar cerrar. Y en ese sentido es que en el análisis del tema de financiamiento regional surgen una serie de cosas que fueron planteadas en esta reunión por Corbiobío, como por ejemplo el financiamiento regional y la responsabilidad fiscal en ese sentido. ¿Cuáles van a ser las fuentes? O sea, están relativamente a la vista las fuentes, pero no hay hoy día una ley que estipule que estas van a ser las fuentes de financiamiento para las regiones. Lo mismo la asignación interregional, es decir, las regiones hay que establecer parámetros muy concretos y muy adecuados a la realidad de cada región. Todas las regiones somos distintas, por lo tanto no se nos puede medir con la misma vara, y eso, entre comillas, obliga a establecer, ¿cierto?, determinar ciertos parámetros bastante específicos para la asignación de recursos de una región a otra. La distribución, cómo hacer la distribución de estos recursos, la flexibilidad administrativa presupuestaria. Hay una serie de dudas, y la verdad es que mucho más detalle que esto, pero hay una serie de dudas que nosotros planteamos y que fueron, como digo, fueron bien tomadas. Sí, o sea, en general, sin plata, sin claridad de los recursos, difícilmente se va a poder realizar una buena gestión. Por eso la incertidumbre, ahora estamos encima del plazo. Efectivamente. Ahora, tal como usted lo indica, todas estas dudas, por supuesto que es altamente probable que vayan generando algunas trabas al proceso de regionalización propiamente tal, específicamente en este aspecto tan importante que están de base como es el financiamiento de la región. Y bueno, hay cosas bien relevantes desde el punto de vista de la estructura organizacional también, de la instalación de este nuevo gobierno regional. Por ejemplo, la compatibilidad, cómo se va a generar esta compatibilidad, que tampoco está descrita en lo concreto, entre el gobernador regional y el delegado presidencial. Hacia allá iba, claro. Hay una competencia ahí que puede darse. Exactamente. Entendemos que, más aún, dicho en concreto, más aún, si estas personas, si estos cargos fueran ocupados por gente de distintas tiendas políticas, evidentemente que esto puede generar ciertas controversias entre ellos desde el punto de vista de la mirada que le ponen, ¿cierto?, al foco que a nosotros nos interesa, que es el desarrollo regional. Incluso que, aun cuando no sean de la misma, aun cuando sean de tiendas políticas iguales, digamos, seguramente se van a generar ahí ciertas controversias que es necesario, para evitarlo, es necesario que eso esté definido previamente, ¿ya? Nosotros no entendemos muy bien la figura de este delegado presidencial,
pensando en que el objetivo es descentralizar. O sea, ¿por qué no la región se gobierne, por supuesto reportando como corresponde a quien corresponda, pero se gobierne con un gobernador sin necesidad de un delegado presidencial? Pero bueno, son las cosas que, como digo, estamos planteando en las dudas y que, insisto, en que fueron muy, muy bien tomadas por ambos estamentos. Ahora, Marcelo, dentro de este panorama, hemos hablado de este tema de la elección del gobernador regional con diferentes personas, autoridades, economistas, analistas políticos, en fin, y la mayoría coincide en que elegir al gobernador regional es un paso adelante, aunque sea simbólico, ¿ya? Pero que no hay que quedarse solo en eso, y ahí está la lógica de, por ejemplo, lo que usted nos plantea. No solo vamos a hablar de descentralización porque está la elección popular del gobernador regional, ya en su momento se avanzó con los consejeros regionales, pero tiene que conocerse el poder que va a tener ese gobernador regional. Yo lo ponía como ejemplo en una entrevista anterior, ni Dios lo quiera, en un caso de un terremoto, ¿quién va a dar las órdenes? ¿El delegado presidencial o el gobernador regional? Para el operativo de ayuda, de evacuación, las alertas. Tomando en cuenta lo que usted nos dice, da la impresión de que acá se avanzó no viendo esos detalles, es como empezar de atrás para adelante. ¿Hay una visión crítica de ustedes como Cor Biobío más allá de tener esta difusión de ideas? ¿Usted cree que se equivocaron los parlamentarios en dar luz verde a esto sin darse cuenta de los detalles? Aquí hay dos cosas que yo quisiera indicar. Primero, estamos totalmente de acuerdo que el concepto nos acomoda y, como decía al principio de la conversación, facilita bastante el proceso en este sueño que tenemos, que Cor Biobío tiene hace más de 36 años, de fortalecer la regionalización, ¿ya? Como gran concepto. Ahora, cuando se hacen las cosas, hay dos formas de hacerlas. Pues vamos de lo micro a lo macro o de lo macro a lo micro, ¿ah? Aquí, como Cor Biobío, nosotros hicimos un análisis fino en función de lo que ya está, en función de qué sé yo, las leyes cómo se han ido acomodando las leyes para poder ir adelante con todo este proceso, etcétera. Ahora, pero en el macro creemos que, por supuesto, que las cosas pudieron haberse hecho a lo mejor de una manera distinta, tal vez de una manera un poco anticipada. Ahora, como usted lo indica, efectivamente, esto es un gran paso. Ahora, y no queremos interferir ahí, no queremos pronunciarnos mucho respecto a eso, porque efectivamente hay una ley que es una ley sobre bases de procedimientos administrativos, que es la 19.880, y en esa ley establece los plazos. Entonces, todo este proceso, de acuerdo a esa ley, no debería tomar más de 6 meses. Esos 6 meses sabemos que, o intuimos que van a ser complejos desde el punto de vista del establecimiento y la concreción, y de tal manera que el sistema funcione de manera bastante estable y tranquilo, porque sobre la marcha se van a estar afinando muchas cosas. Bueno, es lo que nos tocó. Sí, efectivamente, este proceso pudo haberse llevado a efecto, pudo haberse iniciado mucho antes, habría sido indudablemente lo ideal. Pero ya estamos a puertas de esto, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es empujar positivamente para que esto vaya adelante de buena manera, y que es por lo demás la impronta de Cor Biobío, digamos, ese es el objetivo de Cor Biobío, y por eso es que hemos estado aportando, como digo, en el detalle más técnico en cada punto, en cada aspecto, con nuestro especialista, para que esto sea tomado de la forma más oportuna posible. Ya, evidentemente, mientras antes mejor. Y ha hecho la reflexión de que ojalá el puesto de gobernador regional no sea instrumentalizado como plataforma para llegar al Senado, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, porque eso se puede dar. Los partidos políticos van a estar con la mira puesta ahí. El gobernador regional va a tener una exposición mediática tremenda, es como lo que tiene el intendente en la actualidad. Y ahí está el rol que puedan cumplir los parlamentarios, porque si vamos a tener entre parlamentarios, delegado presidencial, gobernador regional, 8 autoridades mediáticas en cada región, y si se ponen a pelear entre ellas, a hacerse zancadillas, la verdad es que no vamos a avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay consejeros regionales que se quejan de que los parlamentarios los acosan y que sienten celos
de esta exposición mediática que tienen hoy los cores, que también recorren sus distritos, que tienen sus sedes, que reciben gente, en fin. Entonces, vamos a tener al parecer mayores rostros de representación, pero ojalá todos remen para el mismo lado. Sin duda que va a haber muchos más rostros de representación. Lo que, de mi punto de vista, no es malo, ¿eh? Es bueno. La idea es, este país hoy día necesitan líderes nuevos, y probablemente ahí se genere alguna posibilidad en ese sentido. Pero respecto de la figura del gobernador, claro, está siempre la política detrás de esto. Yo desconozco cuáles serán las intenciones individuales de cada postulante, en este caso, al cargo. Sin embargo, el deseable, de nuestro punto de vista, el deseable sería que este gobernador se pusiera la camiseta por la región y de verdad se la jugara por la región, pensando como primer objetivo en eso, y no esté haciendo el trabajo de gobernador regional pensando o haciendo el trabajo para ser electo senador o irse al Senado o directamente a una presidencia de la República. Entonces, claro, es como un sueño, parte también de nuestro sueño, parte de nuestro sueño, que ese gobernador efectivamente dedique todas sus energías y neuronas, ¿cierto?, al desarrollo de la región. Eso sería de verdad fantástico. Marcelo, está avanzando en el Congreso este proyecto de elección en 2 días. ¿Usted cree que es una buena iniciativa que va a facilitar que la gente vaya a las urnas en medio de la pandemia? Yo creo que como todo tiene aspectos favorables y otros que pudieran no ser tan favorables, a mi juicio, concentrar la elección en un solo día permite ejercer en el fondo o realizar el proceso de una manera, diré yo, eficaz, rápida, y ya, se hizo, votaron todos y tal como ocurrió en la última elección respecto del proceso constituyente. 2 días, desde el punto de vista de la pandemia, puede ser favorable porque a lo mejor hay una menor concentración de gente en los locales de votación. Yo creo que ambos tienen sus pros y sus contras. Personalmente a mí me da un poco lo mismo, pero si lo miramos desde el punto de vista de las posibilidades de contagio, probablemente 2 días permite aliviar un poco más la presencia de personas simultáneamente en los sitios de votación. Marcelo, no habíamos tenido oportunidad de conversar. ¿Usted cree que lo que hemos visto en las regiones en el marco de la pandemia es justamente lo que no necesitan las regiones? Muchos alcaldes hasta el día de hoy reclaman de que no tienen la posibilidad de ellos tomar medidas en sus territorios, en sus comunas, que no se les escucha. Y ha dado la coincidencia de que muchos alcaldes reclaman, van a Santiago y al otro día viene una medida para la comuna que él representa. Entonces da la impresión de que acá hay que reclamar para obtener algo. Pero en general, todas las decisiones se toman en Santiago y el gobierno lo reconoce. El ministro París hacia abajo, no al revés. ¿Le parece que eso no es correcto? Este país se caracteriza por un centralismo de verdad bastante importante. Y por supuesto que estos aspectos no están ajenos a ese centralismo, ¿ya? Yo creo que efectivamente por eso es tan importante lo que mencionábamos hace un rato, esto de que las competencias del gobernador estén muy claras, que la autoridad que este gobernador tenga la pueda ejercer absolutamente con tranquilidad y con todas las reglas. Marcelo, disculpe, quizás la pregunta no es si es bueno o malo, es la forma que quizás no es la adecuada porque se escucha poco lo que dicen los líderes regionales. Y cuando el intendente Yacaman se opuso a este plan Fondéate en Casa para el 18, ¿qué pasó después con el intendente? Lo retaron públicamente y al final terminó dejando el cargo. Absolutamente. Ese es un ejemplo muy concreto y por eso, en el fondo, hacia allá iba mi comentario. Si el gobernador regional tiene toda la película muy clara respecto de sus competencias, respecto de su autoridad, de sus atribuciones, por supuesto que eso va a permitir también
eso va a permitir también que probablemente desde el gobierno regional, cada región pueda tomar sus decisiones también en este sentido. O sea, a mí me parece que lo ideal sería que cada región pudiese administrarse y tomar las decisiones, por ejemplo, respecto de la pandemia, por ejemplo, respecto de, obviamente en coordinación con el nivel central, en lo que se refiere al Ministerio de Salud, por ejemplo, decisiones de ir o no ir a una cuarentena, ir o no ir a un toque de queda. O sea, yo creo que esas cosas son perfectamente factibles, pero para eso tiene que estar muy clara la figura del gobernador y su rol dentro del sistema. Marcelo, ¿y usted tiene claridad a quién van a obedecer los seremis? ¿Al delegado presidencial o al gobernador regional? Bueno, Ahí hay un... Esa es la duda que nosotros también planteamos y que fue, como digo, fue uno de los puntos que se discutió con cierta profundidad y fue tomado por el Senado y por el Ejecutivo, por la Comisión de Hacienda y el Ejecutivo, respecto de estas posibles controversias, porque no está claro hoy día el rol de este delegado presidencial frente a la figura del gobernador. Eso es fundamental aclarar. Una vez aclarado eso, por supuesto que no debería haber ningún problema, que cada cual debería manejarse dentro del marco que a cada quien le compete, ¿no? Eso es fundamental, sí. Es muy de base. Marcelo, proyectos más, proyectos menos. Hemos hablado de la elección del gobernador, hemos hablado de la ley de rentas regionales, hemos hablado de otro tipo de situaciones también que van en la dirección de una mayor descentralización. Pero para usted, ¿cuál es la clave de que un país sea descentralizado? En este caso, Chile. Tenemos el ejemplo de Argentina, federado, Estados Unidos, otros países que, bueno, son todas realidades muy lejanas, independientes de la distancia geográfica. Chile tiene una costumbre de centralismo, que ha tenido sus pros y sus contras. ¿Ya? Tenemos un buen sistema de comunicaciones, por lo tanto, lo que se dice en Santiago de inmediato se sabe en cada rincón del país prácticamente. No vamos a decir que todo es malo, pero ¿dónde está la clave para empezar a hablar de un Chile descentralizado, más allá de estos proyectos de ley? A ver, yo creo que... ¿Hay una cosa cultural, una conciencia? A ver, le comento, nosotros como Corvio Vivo estamos pensando, esto es un paréntesis, estamos programando para octubre de este año realizar la cumbre de las regiones. Porque sabemos que las regiones están, muchas de ellas, pidiendo a gritos disponer de más recursos, disponer de más autonomía en un montón de cosas, porque tal como indicábamos también hace un rato, la realidad regional es particular también, en función de la posición geográfica, en función de cosas tan básicas como incluso la condición climática. La productividad de la región es distinta, la fuente de generación de recursos, etcétera. Por lo tanto, cada región tiene sus requerimientos y sus necesidades. Y eso es un factor que, a mi juicio, amerita transitar de una manera mucho más concreta de este concepto de centralización hacia un concepto, ¿cierto?, de regiones más autónomas. A mí me parece que dado este paso de la incorporación del gobernador regional, solucionado todos estos temas y todas estas dudas que hoy día existen, que están planteadas, sin duda es muy importante. Pero de ahí en adelante, este trabajo no para. Hay que seguir con otros proyectos para continuar. Probablemente, yo tengo hartas expectativas de esto. Yo creo que este proceso inicial de descentralización debiera traer buenos resultados para las regiones. Y en función de eso, cuando hay buenos resultados, por supuesto que es mucho más fácil ir adelante con otras propuestas que fortalezcan el trabajo en función de esos mismos resultados. Por lo tanto, yo tengo expectativas de que a partir de este primer paso de descentralización, que se llama elección de gobernadores regionales, vamos a tener bastantes posibilidades y se nos abre un mundo de oportunidades de generar nuevos proyectos para ir sin cambiar necesariamente la estructura política del país, ir adelante con un proceso de regeneración mucho más potente. ¿Ah? Creemos en eso y por lo tanto, por eso es que estamos trabajando también de esta manera por Vivo, aproximándonos a este punto de manera tan fuerte. ¿Y esta hoja de ruta, este marco, debiese estar consagrado en la nueva Constitución?
Por supuesto que sí, que eso también creemos que es un punto sumamente importante. Aquí no podemos perder de vista que más allá de la elección del nuevo gobernador, el proceso constituyente hay que ponerlo en la matriz y por supuesto que también genera, sin duda alguna, muchas oportunidades. Y bueno, nosotros como Cor Biobío seguir atentos y a buscar siempre los mecanismos para tratar de generar este interés por ir adelante con los procesos de descentralización de manera más concreta y de aportar en el fondo articulando iniciativas para favorecer esto. Marcelo, ¿usted mira con buenos ojos la división del país en más regiones o no? Porque hace algunos años había mucho entusiasmo con el tema. Sí. Y luego, al ver las consecuencias que tenía la división de ciertos territorios donde había una costumbre, una tradición, más allá de la concentración del poder que se sigue dando en las capitales regionales, ya la mirada política está más cauta. Quedémonos con las regiones que tenemos, no sigamos creando más regiones. ¿Tiene que ver el tema de mayor o menor descentralización con número más, número menos? No lo veo así, pero sí creo que el poner más regiones, solamente con el ejemplo de la octava, o sea, el desmembramiento de Ñuble, ¿cierto?, de Chillán, de la región de Ñuble, generó una serie de situaciones complejas para la región del Biobío, particularmente en el tema del financiamiento. O sea, se desmembró Ñuble, pero hasta el día de hoy Cor Biobío ha presentado, ha solicitado aclaración de ese punto, que nunca hemos tenido respuesta. Por ejemplo, no sabemos cuáles son los criterios que se establecieron para transferir los recursos a Ñuble, que obviamente afectando a la región del Biobío. Entonces, por supuesto que creemos que generar más regiones no aporta, al contrario, va generando más mermas y dificulta los procesos en las regiones existentes ya, y además se crean regiones que en el caso de Ñuble, que parten desde niveles diría yo, financieramente, económicamente, bastante más débiles que la región original donde estaban. Entonces, hay que revisar muy bien eso. No, a mí personalmente no me parece que sea positivo. Por último, Marcelo, así como hay que ir avanzando en una descentralización nacional, hay que ir avanzando en una descentralización interregional, porque hay quejas siempre de las provincias, de las ciudades más pequeñas, de que en el caso del Biobío todo se concentra mucho en la provincia de Concepción. Sí, sin duda. Claramente las diferencias, las brechas sociales, económicas, son muy grandes entre ciudades como Concepción y otras comunas de la región también. Eso es una cuestión que yo también creo que con una regionalización mucho más fuerte y mucho más potente debiera tender a regularizarse. Lamentablemente esto es surge como una especie de cascada, ¿no?, de cadena que va funcionando y va en el fondo abrazando también a las regiones, a las provincias, a las comunas. Bueno, como concepto, si somos capaces de descentralizarnos a nivel regional, deberíamos ser capaces también, en ese mismo contexto, de mejorar las condiciones a nivel también provincial y comunal. O sea, yo creo que sigo pensando que la descentralización de las regiones tiene que ser un puntapié para incluso este aspecto de mejorar, cerrar las brechas de desigualdad internas en las regiones y las provincias. Marcelo Plaza, presidente de Cor Biobío, muchas gracias por conversar con TVU. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo, que tenga muy buen día, ¿eh? Y a cuidarse. Así es, igualmente. Adiós.